Estimado doctor David Guzmán y compañeros. Bueno, sin duda alguna el municipio o la historia del municipio en México es antiquísima y sumamente rica en historia, tanto política, tanto económica, de organización social y de relaciones de poder. Indiscutiblemente el municipio mexicano data previo a la conquista precisamente de la figura del Calpulli. Entonces, el Calpulli era un lugar de reunión concejal en la época prehispánica. Como bien sabemos, pues el encuentro de dos mundos, 1492, pues trae como consecuencia no solamente el saqueo, el despojo y la conquista de los pueblos prehispánicos desde Norteamérica, Mesoamérica, Aridoamérica, Mesoamérica, Centroamérica y toda la parte incaica, ¿no? Toda la parte de las culturas que se establecieron, los guaraníes, etcétera, en todo Sudamérica. Es importante señalarlo porque pareciera ser que, o sea, en algunas lecturas que leí, que el municipio mismo nació con la fundación del primer ayuntamiento, la Villa Rica de la Veracruz, y no es así. Creo que aunque formalmente así fue, pues recordemos que había una gran disputa por el poder entre Diego de Velázquez, que era el gobernador de Cuba, que ya había sido conquistada previo, mucho antes que la gran Tenochtitlan, y había otro personaje que también era muy importante, que precisamente fue el que conquistó a la gran Tenochtitlan, de nombre Hernán Cortés. Pienso que Hernán Cortés, al fundar el primer ayuntamiento, pone límites y deja cierta y pone distancia entre él y Diego de Velázquez. Precisamente porque él no quería estar bajo la tutela, el mando de Diego de Velázquez. Por lo tanto, forma el primer ayuntamiento. No como una división territorial, aunque sí. No como la división, digamos, como el gobierno local en cuanto a las distribuciones de funciones gubernamentales, de tesorería, sino como esa forma que digamos, como la administración y sobre todo el que lo haya nombrado a él capitán, ¿sí? El que lo haya nombrado a él capitán, pues le da el aval y la confianza de la corona española. Es decir, para mí, desde mi óptica, la fundación del ayuntamiento, sin duda alguna, es que la corona se diera cuenta que Hernán Cortés estaba preparado para gobernar. Obviamente el municipio pues es el órgano local básico. Sin embargo, él se dio cuenta de eso. Él se dio cuenta que a través de pequeñas localías se podía gobernar a los pueblos sometidos. Y más adelante vamos a ver ese tema, ¿no? ¿Para qué servían los municipios? Bueno, una vez que forma eh, el ayuntamiento de Veracruz, después también forma el ayuntamiento de México, el de Coyoacán. Y entonces aquí hay
elementos muy interesantes de cuál es el proceso de la administración y de la forma de gobierno en la época virreinal. Porque comienzan estas figuras, primero es el ayuntamiento, y a la par del ayuntamiento se forman los cabildos, que precisamente eran audiencias públicas, y estas audiencias públicas tenían como propósito pues trabajar y tratar los diferentes asuntos problemáticas de, de los municipios que ya se habían establecido en nuestro país. Esto después del siglo XVI. Esto es sumamente importante porque recordemos nuestro país, la Nueva España, todavía no existía México como tal, la Nueva España tenía una extensión territorial cercana a los 5 millones de kilómetros cuadrados. Esto es muy importante porque eh, para muestra basta un botón. Estaba toda la parte de Aridoamérica, Texas, Nuevo México, California, Alta California, Wyoming. Estaba también territorios, ¿no? Eh, tales como Michoacán, el Estado de México, Veracruz, Coahuila, la propia Ciudad de México. Sin embargo, al sureste estaba el reino de Guatemala, y había estados que no existían, por ejemplo, digo, territorios que como tal se fundaron después de la independencia de México, como Chiapas. O sea, Chiapas es el único territorio que se quedó después de la independencia de México, ¿no? 1821, pero en 1824 es donde precisamente se separa del reino de Guatemala. Entonces, es un territorio muy vasto, muy, 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 muy vasto. Entonces, en un inicio eran la división yo creo que de forma inteligente. Hernán Cortés respeta hasta cierto punto la extensión territorial de los señoríos, ¿no? Es decir, el señorío de Zumpango, el señorío tlaxcalteca, el señorío maya, el señorío de Azcapotzalco, el señorío de Zumpango, todos los señoríos. Él es la conformación, ¿no?, básica y herencia prehispánica. Es decir, el municipio mexicano es una convergencia, un sincretismo entre el municipio latino, porque vamos, el municipio como lo conocemos, como llega a nuestro México, a la Nueva España, precisamente tenía eh, antecedentes árabes y romanas, ¿no? Bueno, entonces, entrando en materia, la colonia data de 1800, de 1521 a 1821, y esto es fundamental, es un dato sumamente importante, porque son 300 años cerrados. Pocas etapas en la historia de nuestro país y en otros países se ha dado, digamos, números cerrados. Y creo que no es por eso, no es gracias a los historiadores. Creo que así es un proceso natural de la historia de nuestro país. La conquista comienza en el 1519, se concreta en 1521 la independencia, aunque comienza en 1810, eh, concluye 11 años después, en 1821. Entonces son 300 años, 3 centurias, ¿no? Bueno, pues precisamente el Calpulli era el consejo de ancianos, ¿no?, que había en la época prehispánica, y ya en retomando, en la colonia después del siglo XVI eran concejales, sí, eran especie de concejales y cabildos abiertos, en donde había especie de reuniones de prefectos, ¿no? Pero obviamente estos municipios se van haciendo mucho más poblados, ¿no?,
iban formando provincias, ¿no? ¿Ok? Y vamos, cada municipio quería ser autónomo hasta cierto punto. Entonces, por un tiempo funcionaron, después desaparecen, pero aparece otra gran figura que son las provincias. Digamos, si pudiésemos hacer un comparativo con la época actual, pues son los estados, ¿no? Pero eran provincias virreinales, el gobierno, eran gobernadores, gobernadores, virreinales, ¿no? O realistas, más bien gobernadores realistas. Es importante señalarlo porque la Nueva España no tuvo una autonomía ni en el erario público ni tampoco una autonomía en cuanto a la toma de decisiones. Vamos, el virrey era el encargado de la Nueva España. Recuerdo mucho que el último, ¿no? Que firmó la acta de independencia, el virrey de O'Donoghue. Sin embargo, la corona española era el rey estaba en España, ¿no? El rey estaba en España y en México pues eran una especie de superintendentes, ¿no? Eran más bien virreyes, ¿no? Que tenían cierta autonomía, pero estaban siempre bajo el mando de los reyes españoles. Ok, bueno, el 22 de abril de 1519 se forma el primer ayuntamiento en México. En Veracruz, lo que actualmente es Veracruz, ¿no? La Villa Rica de la Veracruz sigue existiendo este estado, ¿no? Ok, y es el primer municipio que se funda en el continente americano, por cierto, ¿no? O sea, continente americano, eh, México es un pionero en lo referente a la administración local, en particular el municipio. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el municipio y el ayuntamiento? Es que el ayuntamiento es el brazo ejecutor, es el gobierno. Entonces, y el municipio pues está integrado por territorio, por población y gobierno. El alcalde pues era el presidente municipal, lo que actualmente conocemos como edil, presidente municipal. Ok, bueno, la división territorial les había comentado, se dio el antecedente próximo que era el señorío, y entonces donde no había señorío cuidaba la milicia, ¿no? Eran pagados, eran prácticamente pagados. Eh, y esto es un dato bien importante porque de dónde venía, digamos, cómo en un inicio, cómo se asignaron los municipios, quiénes eran los gobernadores de los municipios, eran los ganadores de la conquista. Es decir, a cada uno de los 400 militares que acompañaban a Hernán Cortés se les asignó un territorio. Quizás entre ellos el más destacado se le asignaba como alcalde de un municipio, pero este alcalde estaba apoyado de un cacique. El cacique era un superviviente indígena, sin embargo que lograba cohesionar y lograba dominar y convencer a los indígenas que el gobierno, que la corona realista pues había traído la buena nueva, ¿no? No olvidemos que no solamente fue la conquista militar, sino también la conquista de tipo espiritual a través de la religión judeocristiana. Ok, entonces el cacique estaba subordinado al alcalde y el alcalde estaba subordinado a el gobernador real y el gobernador real estaba subordinado al virrey y el virrey estaba subordinado a la corona española, ok, en ese orden. Entonces era solar, que era un terreno, ¿no? Digamos, era un terreno. Entonces después de los terrenos estaban los municipios, y los municipios formaban provincias, y los provincias pues ya estaban los reinos, como el reino de la Nueva España, el reino de Guatemala, el reino del Perú, ¿no? Y entonces a su vez todo esto conformó la Nueva España, y la Nueva España pues era parte de uno de los reinos que tenía la corona española, ¿no? En donde lo más importante en aquella época pues era el mercantilismo, es decir, la acumulación de metales básicamente, ¿no? Ok, bueno, continuamos. Hernán Cortés pues es el primer fundador, ¿no? De la Villarrica de la Veracruz.
Es importante señalar que que la colonia tiene tres grandes etapas, de 1521 a 1600, la primera etapa, la segunda etapa corre de 1601 a 1700 y la tercera etapa de 1701 a 1821, aunque los historiadores mencionan que la última etapa, son las postrimerías del virreinato, datan de 1700 a 1800 y los últimos 20 años, los primeros 10 años son de conspiración de, de 1800 a 1810 es la gran conspiración y la batalla insurgente y entre insurgentes y realistas corre del 15 de la noche del 15 de septiembre de 1810 a 1821 donde se firman los tratados de independencia, ¿no? Ok, bueno, eso es importante señalar que en un inicio el municipio tiene dos grandes funciones. La primera es el trazo territorial y la segunda emitir las ordenanzas para regular a la población. Eso era básicamente. Obviamente había tareas de tesorería, sin embargo, eso es fundamental. Las ordenanzas que venían precisamente de forma vertical, ¿no? De forma descendente, de la corona a los virreyes, de los virreyes a los gobernadores reales, de los gobernadores reales a los alcaldes, de los alcaldes a los caciques, y entonces pues eran formas de concentración de poder muy local, ¿no? Ok, bueno, entre las tareas que tenía, digamos que tampoco eran de menor importancia, era la recolección del erario, perdón. Eso me remonta mucho al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, eh, que data desde 1917, pero creo que las características son similares, obviamente guardando sus distancias, porque el municipio tenía actividades muy particulares, por ejemplo el manejo del rastro, obviamente pues el cobro, ¿no? Por la venta de carne, cobro por la venta de pan, cobro por la venta de verdura, eh, precisamente porque comienza el comercio en México, y entonces también el municipio pues cobraba este tipo de recaudación para enterrar un difuntito, ¿no? Un decuyus. También cobraban el panteón, cobraban las albóndigas, cobraban todo lo, digamos, todo lo referente a servicios públicos locales, caminos, puentes, eran también supervisaban, ¿no? La construcción de caminos, la construcción de puentes, la construcción de escuelas. Ellos eran el municipio, ¿no? Digamos, el ayuntamiento era el brazo ejecutor, ¿no? Que administraba y recolectaba los impuestos, ¿no? Que obviamente iban hacia la corona española. Sobre todo la parte de la minería. Hay que recordar que México tiene una riqueza incontable, incontable. Decía un maestro, el director de la primaria donde yo estudié, no sé si era cierto o era una historia, pero decía que nos explicaba que con todo lo que se saquearon los españoles de plata y oro, sobre todo en plata, podíamos construir un puente de la Tierra a la Luna. Quizás era un poco poético, un poco romántico, quizás un poquito utópico, ¿no? O nos explicaba a través de una alegoría, ¿no? El señor director, sin embargo, creo que no estaba muy descabellado porque precisamente las riquezas fueron vastísimas las riquezas que se fueron a España a través de los saqueos de las minas mexicanas, ¿no? Fue uno de los grandes intereses de la corona en nuestro país. El control sobre las artesanías, vigilar la paz pública y la administración municipal era fundamental. Ok, bueno, pasa el tiempo, en otro orden de ideas, se forman otro tipo de ayuntamientos, que está Tepeaca en Puebla, Coyoacán y la Ciudad de México. Es bien importante saberlo, algo que comentaba usted, doctor, ¿no? O sea, la alcaldía que actualmente es la alcaldía, que es la misma figura es una figura muy similar que el ayuntamiento, el municipio, pues es la primera de la Ciudad de México. Ok, bueno, por otro lado, por otro lado, creo que la parte económica también es fundamental. Eh,
Creo que la parte económica es fundamental porque en México, y un dato curioso, el aguardiente es una de las primeras eh, actividades lucrativas. El aguardiente, la minería, la caña azucarera, se dieron cuenta que entre el sur de la Ciudad de México y Morelos había cavidez para plantíos de alta calidad de caña de azúcar, ¿no? Esta caña de azúcar es, bueno, pues la procesan y se convierte en aguardiente. Realmente los españoles, ya siento objetivo, los españoles traen mucho ganado, que actividades económicas que aquí en México no había, tales como el ganado. Realmente existía en la época prehispánica la parte de la agricultura a través de las chinampas, pero no existía el ganado, existía el xoloscuintle, pero no es ganado, al final era comestible. El- Estaban los guajolotes, pero ellos trajeron el chivo, los toros, o sea, el ganado vacuno, bovino, porcino, traen mucha diversidad en la alimentación sobre todo, ¿no? En, ello en absoluto hace menos lo fantástico que fue que era, digamos, en la época prehispánica, pues lo nutritivo y saludable que vivían ellos, ¿no? Sin embargo, trae diversidad a las actividades económicas, sin duda alguna, ¿no? Eh, el pulque, por ejemplo, también era una actividad sumamente importante, ¿no? La actividad mercante, etcétera. Bueno, en el terreno, en otro apartado, y por último, creo que el terreno político es fundamental. Es fundamental porque previo a la revolución de independencia, ya había muchos descontentos, sobre todo los criollos, ¿no? Es fundamental señalarlo, ¿no? Eh, Muchos criollos, digamos, el criollo es el nativo, hijo de españoles, pero nativo mexicano, ¿no? El peninsular, al contrario, es originario 100% de España, ¿no? Nació allá y ellos tenían mucho más poder. Sin embargo, creo que una de las causas, ¿no?, de la independencia de nuestro país son las ideas de la ilustración, sobre todo la parte de la Revolución Francesa, influyen en el corazón de la época colonial, siglo XVIII, siglo de las luces. Estas ideas se trasladan a nuestro país indiscutiblemente y creo que en la época colonial se dan los orígenes de la escisión, de la, de la lucha, de la pugna entre conservadores y liberales. Los conservadores muy alineados a la corona española, al modelo monárquico, y alineado a las grandes potencias donde imperaba la traición, a la propia patria mexicana. Y por otro lado, pienso que están los conservadores, ¿no? Los liberales que se dan cuenta que los pueblos deben de dejar de estar oprimidos, ¿no? Se dan cuenta que en Francia hubo una gran revolución y decapitaron al rey, y por lo tanto pues en México también surgen estas ideas también de descontento en contra del monarca, en contra de la opresión hacia los indígenas. Las castas no solamente eran los indígenas, estaban los ambos, afroamericanos, eh, etcétera, ¿no? Pienso que la época virreinal sobre todo en la última etapa de 1700 a 1800 es donde se dan las grandes transformaciones pro independencia. En la primera etapa de 1600 a
de 1521 a 1700 es 1600 es la parte económica, ¿no? Se le da prioridad a la parte económica. La segunda etapa es de consolidación del virreinato siglo XVII, pero el siglo XVIII al contrario. Creo que se dan las se dan se gestan las ideas principales de revolución e independencia. Al final el municipio creo que sirvió como un eje como un eje de cohesión. Sin embargo, creo que también hasta la fecha la herencia del municipio mexicano virreinal es fundamental, ¿no? Hasta nuestros días es el órgano administrativo que tiene mucho más contacto con la población como lo era antes. Y al final creo que es en un orden jerárquico es el que tiene, es un, es una entidad, sí pequeña en territorio. Sin embargo, creo que ha cumplido con su cometido, como lo hizo en la época virreinal, de poder suministrar de servicios públicos y captar impuestos. Bueno, pues esa sería mi aportación al video. Muchísimas gracias, doctor.